bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la película que está rompiendo el cine, más bien que está salvando el cine. Vamos a decirlo así, porque cada vez que vamos al cine, o bueno, que se trae una película, dicen, esta es la película que va a salvar el cine. Y en este momento es Sinners, la nueva película de Ryan Coogler, que está, bueno, literalmente es una sorpresa. Nadie se esperaba este hype por esta película. Y digo, personalmente nos oyeron la semana pasada, estuvo en 3 salvando lo que amamos, creo que nunca había pasado eso. Y la verdad es que sí estamos muy hypeados por cine, al menos yo tengo mucho hype por Sinners. Y ya la vi por 2 veces, así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Y pues ya saben, querido público, que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Iba a intentar cantar mi presentación, pero después de lo que vamos a hablar a lo largo de este podcast, lo mejor es mantener ese respeto hacia la música que tienen en la película y dejarle a los verdaderos cantantes cantar y a nosotros fanear. ¿Cómo estás, Edith? No, mira, digo, en este podcast hemos cantado, obviamente yo también quiero cantar porque esta peli se da por ello, pero sí, efectivamente, público, tendrán que perdonarnos, no somos las mejores voces, pero tenemos mucho corazón, Andrés, y eso es lo importante. A veces eso es lo único que vale, Edith. Exactamente, exactamente. Así que bueno, querido público, ya saben que si se quieren unir a esta conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictia como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Así que bueno, querido público, pues sin más, vámonos el día de hoy. Bueno, más bien antes de hablar de la película del día de hoy, que en serio, querido público, tenemos cosas que decir. Primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Andrés, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues esta semana creo que me voy a unir a todo este fanatismo alrededor de Star Wars y creo que no hay mejor indicador para demostrar lo viejos que estamos que cuando una película se reestrena por su 20º aniversario. Y este es el caso del episodio 3 de Star Wars, La Venganza de los Sith, que regresó a salas este fin de semana pasado. Y creo que eso no solamente ya es algo padre porque es una película que significó algo por muchísimo tiempo, no solamente en términos de industria, sino era la última oportunidad que íbamos a tener de ver el universo Star Wars en cine, o al menos eso creíamos en un momento, era la conclusión de esa historia que George Lucas había comenzado a trazar el siglo anterior, presentado por primera vez en pantalla en 1977 y que había cambiado por completo la industria del cine. Pero creo que esto me llevó también a ese torbellino de recuerdos que me ubicaban en el momento exacto en el que se estrenó esta película y empecé a acordarme de cómo antes había todo un aparato publicitario alrededor de los estrenos o los estrenos grandes y que lo convertían en un auténtico espectáculo. No solamente algo que ya no se hace, que son las funciones de medianoche o esta cosa de irse a formar a los estrenos, sino también esa publicidad que había en los parabuses con pósters enormes, en el periódico que el día del estreno había a 2 planas el póster de la película anunciando su gran estreno. El episodio 3 también fue una de las grandes producciones, una de las primeras grandes producciones que llegaron al IMAX aquí en el Papalote. O sea, era todo un espectáculo. Bimbo tenía una promoción en la que salían tarjetas con personajes que se armaban, Nestlé tenía en las paletas, todo eso. Pero una de las cosas que más recuerdo y que creo que es de lo más destacable alrededor de ese estreno fue la caricatura o la serie animada Star Wars Clone Wars. No la que se hizo a partir de 2008, sino la que llegó a Cartoon Network entre 2003 y 2005. Fue creada por Genndy Tartakovsky, que es una de las grandes mentes de la animación. Él es el responsable de El Laboratorio de Dexter, de Samurai Jack,
desafortunadamente también de Hotel Transilvania, o sea, hay quienes tienen sus buenos momentos y quienes no. Y aquí en esto nos explican más o menos cómo se da esa relación entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker y su relación de maestro y Padawan. Es algo que, si bien las películas en acción real demuestran muy bien, aquí se vive de otra forma y creo que esa emoción que generaba la presentación del último episodio con ese asedio a Coruscant, el secuestro del canciller Palpatine, la gran presentación del general Grievous como villano y que termina justo en donde empieza el episodio 3 es algo que no se ha vuelto a repetir y que creo que, que deja una marca por completo en quienes lo vimos, en quienes somos fans y en quienes también ven el cine desde otras ópticas, principalmente en aquellas en las que se encargan de hacer dinero, generar expectativa. El episodio 3 está en cines, vayan a verla, disfrútenla. No es quizá la gran película que podría haber sido, no es quizá la mejor película en términos de narrativa o de diálogos. De hecho, en diálogos creo que todavía muchos se enfrentarán a dolores de cabeza al ver a Natalie Portman principalmente decir algunos de los diálogos peor escritos en la historia, pero esa emoción que genera y esa cosa que te deja cuando la ves y toda esa emoción que te recuerda cuando estás en este momento, es algo que no he repetido, que siento que no se ha repetido. Entonces, mi recomendación, Clone Wars, el episodio 3 y si se quieren dar un chapuzón por YouTube a ver esos comerciales de los juguetes, hay también series de videos en las que explican cómo 20th Century Fox presentó la estrategia de publicidad y de marketing de la película. Dense la oportunidad, disfrútenlo y nos vemos en 20 años a ver si también podemos seguir aquí hablando de esta película. 20 años, ¿saben? Hagamos eso, me parece excelente. No, y mira, lamentablemente yo no pude ir a verla. Sí tenía ganas de ver, la verdad, Revenge of the Sith es una de mis películas favoritas de Star Wars, definitivamente. Yo creo que si ya no la vieron entre hoy lunes y mañana martes, ya no la van a poder ver. Solo estaba como una semana en cines. Así que como yo nos quedaremos, ustedes también se quedarán con las ganas. Pero bueno, así es a veces la vida y qué bueno que la pudiste ver porque sí, como dices, yo recuerdo cuando la fui a ver, o sea, recuerdo que fue en esos tiempos donde te formabas para alcanzar lugar, entonces te formabas a las 8 de la mañana para el estreno de las 5 de la tarde o no sé, y estabas ahí todo el día en la fila esperando entrar al cine. Recuerdo el hype, recuerdo también la serie de Tartakovsky. Yo personalmente, por ejemplo, de Star Wars Revenge of the Sith les recomiendo muchísimo leer el libro, la novelización, escrita por Matthew Stover. No está ya en canon, pero al mismo tiempo sí, como que ha sido la única novela como que está en esa área gris del canon. Y es muy muy buena, como que todo tiene más sentido, o sea, todo lo que no pudo meter George Lucas en la película está ahí. Entonces, pues está en las encuestas de este año. A ver si algún Patreon escoge la película y a ver si nuestro público escoge la película para que hablemos de ella. Pero bueno, al final del día, qué padre, yo sé también de nuestra otra invitada, Andrea, que también fue a verla y que se fue con cosplay y toda la cosa, así que sí, yo sé de muchas personas que disfrutaron el estreno de Revenge of the Sith y pues como dices, fue un trancazo en taquilla también internacionalmente, así que viva Revenge of the Sith y la nostalgia y el romance trágico. Y así. Y los restrenos, por favor, porque también es padre volver a ver ese tipo de películas en la sala, ¿no? Esa Ujú. experiencia colectiva en la que ya no eres solamente tú frente a tu pantalla, sino es un montón de loquitos disfrutando la película con tanta pasión o incluso más que tú. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y sobre todo que hubo gente que no pudo verla en su momento, ya sea porque eran muy jóvenes. Por ejemplo, tal vez la estoy ventilando, pero en el caso de Andrea, dice que sus papás no la llevaban al cine en ese momento, hace 20 años. Entonces, que fue la primera vez que la vio en el cine. O sea, y eso está padre. O sea, la verdad, siempre ver una película que uno no vio en el cine,
es la mejor experiencia ever. Y como dices, con pura gente que ya sabe qué va a ver y la va nada más a disfrutar, no va a otra cosa. Entonces, 10 de 10. Así pueden, traten de estar al pendiente porque sobre todo Cinépolis, Cinemex ahorita están con este tipo de reestrenos. De hecho, al final de este programa vamos a hablar rápidamente de uno y que viene esta semana un reestreno. Y pues nada, así al final del día se disfruta mucho. Pero bueno, muchísimas gracias Andrés por traer esto con el público. Y bueno, querido público, pues yo quería hablarles, no de Lewis Hamilton, ese yo creo que lo dejo para la siguiente semana, ya que corramos en Miami. Les voy a hablar más bien de una exposición a la que fui hace una semana y cachito. Fui a Bellas Artes a primera hora del día a formarme para tratar de entrar sin tanta gente a la exposición de La Revolución Impresionista de Monet a Matisse del Museo de Arte de Dallas. Esta exposición está en Bellas Artes y sí, efectivamente, todo el mundo está yendo a esta exposición, por eso está llenísima, así que si pueden tener el privilegio de ir entre semana, yo lo recomiendo. Si no, pues ni modo, a despertarse temprano y a formarse temprano para llegar a verla con la menos cantidad de gente posible. Pero la verdad es que me gustó mucho, me impresionó porque generalmente cuando traen este tipo de exposiciones traen como muy pocas pinturas, o sea, traen como unas 10 pinturas, vamos a decir. Hace como unos meses la del Munal fue un poco así, era como impresionista, así eran 3 pinturas. Bueno, como digo, eran 10. Lo cual no está mal, o sea, está padre ver esas 10 pinturas, porque son 10 pinturas icónicas y eso está chido. Pero la verdad yo me sorprendí de que esta exposición tiene muchas pinturas, realmente muchas, yo creo que han de ser como 30 o 40. La verdad no sé exactamente cuántas, pero eran muchas. Y la verdad sí eran de muchos impresionistas, o sea, sí traían muchas pinturas icónicas de Monet y hasta hay un Van Gogh por ahí. Así que la verdad es que yo si a alguien recomiendo ver en vivo es a los impresionistas porque disfrutar de las pinceladas, de la cantidad de óleo que tienen sus cuadros, siempre es muy muy impresionante y muy bonito y dan una sensación muy bella de pues ahora sí de lo que es el arte. Y bueno, nada más mi único disclaimer es que yo no iba por Monet, me encanta Monet y sabía que había un Van Gogh, entonces está bien, ok, vamos por el Van Gogh. Pero yo iba porque la exposición se llama Monet a Matisse. Entonces yo dije, wow, va a haber Matisse. Y yo, querido público, soy muy, muy fan de Matisse. O sea, yo siempre que entro a un museo voy buscando un Matisse. O bueno, no voy buscando, pero en cuanto veo un Matisse, es como, ¡oh! Matisse. Un Matisse o fauvistas en general. A mí me caen muy bien los fauvistas. Entonces, si ya sea Matisse o Derrien o Blamnik, yo estoy ahí, yo estoy aplaudiendo, llorando, tomándome fotos y selfies. Y pues yo hubiera pensado que al tener a Matisse en el título tendrían más pinturas de Matisse, pero no, querido público, tienen una pintura de Matisse y es un mugre naturaleza muerta, o sea, ¡ah! Me engañaron, maldita sea, Museo de Dallas. Pero bueno, eso me engañaron con Matisse, pero sí trajeron una pintura fauvista de Rien, entonces al menos ahí yo fui feliz, yo estuve ahí contemplando la pintura que trajeron de Rien y yo fui muy feliz viendo a mi fauvista con una pintura fauvista y a Matisse con su fea naturaleza muerta. No, no es cierto Matisse, pero sí es cierto. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, está como en 100 pesos la entrada, un poquito menos como 90 pesos, algo así. La exposición va a estar hasta el 27 de julio, entonces todavía tienen unos buenos 2 meses para ir a verla. Como digo, la verdad vale mucho la pena, está bastante bien curada, tratan de que sea lo más fluida posible y creo que vale mucho la pena porque justo son muchas pinturas, no solo son unas y traen muchos autores, bueno, artistas definitivamente. Así que vayan a ver la exposición. De ahí se pasan a ver los murales de Bellas Artes, que nunca está de más apreciarlos también. Y ya, porque realmente no hay ninguna otra exposición. Nada más es esta y todas las demás salas están cerradas. Así que, pues nada, es un buen paseo para ir al centro y disfrutar de arte
con mayúsculas. Así que, bueno, querido público, vayan a ver La Revolución Impresionista de Monet a Matisse, aunque nada más hay un Matisse, del Museo de Arte de Dallas. Y pues ojalá se sigan haciendo estas dinámicas porque la verdad, vale, es muy bonito no tener que ir a otros lados, que el arte te lo traigan a ti y pues si se puede, pues qué mejor, ir a verlas. Entonces, bueno, querido público, pues ya con eso nos podemos ir a hablar de la película del día de hoy, que querido público, uff, pero bueno, sin nada más, vámonos a hablar de cine. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión estamos hablando de Sinners, o como se llama aquí en México, Pecadores. Sinners es una película de este año que fue escrita, coproducida y dirigida por Ryan Coogler, que ustedes conocen probablemente por Black Panther y Black Panther Wakanda Forever. Ha sido básicamente sus películas más populares, aunque bueno, Creed también fue muy popular, digo yo. Entonces, es un director que pues, la verdad ha estado en la boca del público desde sus inicios. Y bueno, pues básicamente Sinners es acerca de dos gemelos que regresan a su pueblo natal, vamos a decirlo de así, de Mississippi Delta, en 1932, para abrir una cantina. Pero por XYZ que vamos a discutir, unos vampiros van a decidir atacar esta cantina. La verdad es que si a mí me hubieran... Bueno, yo sabía que había vampiros, pero yo creo que nadie puede dar como una sinopsis al 100%. O sea, la sinopsis se oye demasiado sencilla para lo que es la película. Pero bueno, de eso vamos a hablar, querido público. En la primera parte vamos a hablar sin spoilers de la película, por si no la han visto. Vamos a hablar de la producción, de qué se trata, qué nos sorprendió, qué nos gustó, qué tal vez no nos gustó. Todo esto sin spoilers. Y en la segunda parte, pues ya nos vamos con los spoilers al 100%, porque querido público, wow. O sea, wow. Así que bueno, querido público, vámonos con eso a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived, like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. That's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la película del día de hoy. Como les comentaba, vamos a hablar de Sinners, la nueva película de Ryan Coogler, que, por cierto, en el cast tiene nada más y nada menos que los nombres de Michael B. Jordan como los gemelos, Hailey Steinfeld como Mary, Miles Keaton, que básicamente es su debut como actor, Wunmi Mosaku, que de hecho no sé si... bueno, más bien, si ven mucha televisión, es una actriz que ha estado igual en producciones grandes, ya sea como Loki, por ejemplo, si son de Marvel, o, por ejemplo, Lovecraft Country, que también fue una gran serie de terror. Jack O'Connell, que también es un actor irlandés, que también ha tenido como un ascenso muy interesante, igual desde que era muy joven. Y pues entre otros, ¿no? Que también hay por ahí, ay, estoy buscando. Bueno, luego les digo quién es también unos otros 2, 3 que también creo que son muy, muy buenos actores. Pero bueno, como digo, tiene un cast muy, muy sólido. Y pues como les decía, la trama es esa. O sea, yo digo, miren, querido público, yo siempre les digo, hashtag no vean trailers, hashtag no vean póster, hashtag no vean nada, hashtag entren al cine y nada más vean la película. Porque miren, literalmente fue lo que a mí me pasó. O sea, yo había escuchado de Sinners, que era una película de Ryan Coogler, y ya. Y luego alguien me dijo que estaba muy interesante. Luego oí que era de terror y dije, híjole, no, si es de terror no la voy a ir a ver al cine. Y luego Héctor me dijo, no, pero es terror artístico. Y dije, ok, entonces sí la voy a ver al cine. Y luego en Twitter decían algo así como que tenía la mejor escena del año en esta película. Y dije, ok, literalmente llegué a mi casa
Pues después de ir a la exposición impresionista, llegué a mi casa y dije, ¿qué hora es? Son las 4. Tengo ganas de ir al cine. ¿Qué hay? Empieza a 4:30 Sinners. Ok, voy a ir a ver Sinners. No manchen, querido público. ¡Wow! O sea, salí como... No puedo creer que me iba a perder esta película. O sea, si no es porque todos los astros se unieron en ese momento, yo no hubiera visto esta cinta. O tal vez sí la hubiera visto, pero hasta esta semana, no sé. Y la verdad, qué padre llegar así sin saber nada. O sea, la verdad yo sí soy fan de llegar sin saber nada a las películas. Sé que no siempre es una buena apuesta, pero al final del día cuando la apuesta sale a saldo a favor, como quien dice, vale muchísimo la pena, la verdad. Y creo que, o sea, sin spoilers, creo que es una peli que estoy de acuerdo, no a todas las personas les va a gustar, pero por alguna extraña razón a todas las personas les está gustando. Creo que tiene un poco de todo, es una combinación de varios géneros, es una combinación de muy buenas actuaciones. No se asusten porque es una película de vampiros, porque al final del día creo que los vampiros así fuertes salen como 30 minutos, o sea, tampoco la vayan a ver por una película de vampiros, porque tampoco creo que sea ese asunto. O sea, es una película con muchas capas y es una película complicada, pero a la vez muy sencilla. Creo que es una película que se puede disfrutar en una primera vista y luego analizar una segunda vista, pero si no quieren analizar, no importa, se la van a pasar muy muy bien. Y obviamente mi recomendación es que la vayan a ver en IMAX o en la pantalla más grande que tengan, porque este fin de semana fui a verla en IMAX y sí, definitivamente la experiencia es impresionante. Y pues nada, o sea, es una película que está filmada en IMAX, una de las 10 películas en estas últimas décadas que está grabando en IMAX. Entonces por eso también creo que vale mucho la pena disfrutarla ahí. Pero ay, Andrés, digo, sé que ahorita vamos a hablar muy superficialmente para no hablar con spoilers, pero no sé si quieras compartirnos tu experiencia o esta primera impresión sin spoilers para nuestro público. Creo que mencionas una cosa muy padre y es la sencilleza que tiene la historia de esta película. Por ende, debe ser complicado venderla sin contar mucha trama. Y creo que tú siempre has mencionado esto de no ver trailers. Hay muchos que cometemos el error de ver trailers y si vamos al cine, ahora sí que muchas veces no podemos evitarlo y nos los pasan. Y creo que esta película tuvo el gran acierto de no revelar tanto de qué hablaba. ¿Ok? Te presentaban a los hermanos, te presentaban que había una especie de batalla contra un mal, pero ese mal era muy ambiguo. Podían ser demonios, podían ser fantasmas, podían ser vampiros, podían ser el mismo racismo que había en los Estados Unidos. O sea, era una conjunción de muchas cosas lo que te permitía avanzar en el tráiler y clavarte. Creo que esto también es una anomalía ya en nuestros tiempos, porque si tú ves los trailers de películas como Companion, que se estrenó hace unos meses, tiene un planteamiento padrísimo que puede revelarse muy avanzado en la trama y que en el trailer te lo venden luego, luego. O el Amateur, que te presentan gran parte de las escenas importantes dentro del trailer. Entonces, cuando ves la película, en realidad, pues ya viste todo lo que pasa. Aquí tuvieron el enorme tino de no mostrar tanto y dejarlo todo muy ambiguo para que la gente vaya a verla y lo descubra. Para mí fue muy emocionante descubrir, honestamente, que se tratan de vampiros, porque, como mencionas, no es algo que esté completamente, no es algo que te grite en la película, no es algo que sea muy imperativo, sino que lo vas descubriendo poco a poco, es muy sutil. Para mí, el gran momento en el que descubrí fue esta parte en la que un personaje pide permiso para entrar a un lugar y gracias a un montón de cosas de la mitología de los vampiros, como que entendí yo esa parte y para mí fue muy emocionante ver, ok, es de esto la película y a partir de ahí me fue envolviendo, me fue envolviendo, me fue envolviendo. Creo que lo que tiene de magia esta película es visualmente es cautivadora. Todo el tiempo hay imágenes en la pantalla en la que tú no puedes dejar de ver. Puede ser lo más sencillo. Hay una parte muy al principio de la película en la que un personaje está recogiendo algodón y el algodón está lleno de sangre y a partir de ahí hay una conversación entre
pues qué tan poco dinero pueden obtener al momento de recoger el algodón y la oportunidad de algo más. Todo eso se da enmarcado en esta pantalla en IMAX enorme, la imagen completa. Hay un momento también en el que parece que la acción en la pantalla ocupa el 45% de la imagen, todo lo demás es escenario, es visual, es ese exterior eh, del oeste rural de los Estados Unidos. Entonces, visualmente siempre hay algo que te atrapa o que te está llamando la atención. Las actuaciones también, no solamente ver a Michael B. Jordan interpretar a dos personajes, eh, a dos gemelos justo, que son estos criminales que esconden un secreto y que tampoco te lo develan luego, sino que es conforme va sucediendo la acción y los vas conociendo, se van cruzando con sus personajes importantes. Uno de ellos es Mary, que es Hailey Steinfeld, el otro es Annie, que es esta Wumi Musaku, que es una de las mejores actuaciones de la película también. O sea, todo ese tiempo las actuaciones, lo visual, todo, pero la trama, que es tan sencilla, se sigue sosteniendo justo por lo sencilla que es y por lo que no te está contando. Ya cuando ves la película y la vas descubriendo y vas entendiendo qué está pasando y cómo va esto y esto y o no, al final está hablándote también de este otro tema, es para mí lo más impresionante del trabajo de Coogler. No solamente por lo bien que le sale, sino por lo ambicioso que fue al momento de plantearlo y de hacerlo. No es una película sencilla, definitivamente no es una película sencilla. Se ve muy fácil la trama, se ve y todo, pero todo lo que se desarrolla está perfectamente hilvanado para que se desarrolle tan fácilmente. Los personajes están delineados de una forma en la que funcionan muy bien. Vampiro irlandés que interpreta Jack O'Connell, al principio no parece que sea un vampiro, pero se nota que es una representación del mal. Y desde que lo ves apareciendo, desde que lo ves cuando aparece en pantalla y llega a esa casa y sorprende y engaña a dos personas diferentes, entiendes que hay algo detrás de él. Y es muy padre este personaje también. Entonces, lo que tiene Coogler a su disposición lo ocupa, lo arma muy bien, se apoya también de quien debe ser su más grande colaborador, que es Ludwig Göransson, el compositor. Hacen un soundtrack brutal, es realmente brillante. Y de hecho, la escena que mencionas, que sí, yo creo que de lo que va hasta ahorita, a menos que Tom Cruise muera en escena en la última Misión Imposible, es la mejor escena que vamos a ver en el año. Se da se da tan bien gracias a la cámara de Kugler, la fotografía de Autumn Doral, Arcapau creo que se llama, que es una cinefotógrafa, que es la primera mujer que filma en IMAX de 70 milímetros y también de Goranson, porque es la conjunción de todo eso. Entonces, más allá sí, es una película de vampiros, al final te das cuenta que es una película de vampiros, funciona muy bien como película de vampiros, pero para llegar a ese punto y para llegar al final, y los créditos, que por favor quédense hasta el final de los créditos, es todo un viaje que vas disfrutando si amas el cine, si amas la música, si te gustan las películas de misterio o suspenso. Yo no diría tanto de terror, aunque sí tiene un par de sustos fuertes y escenas gráficas de gore muy impresionantes. Creo que esa tensión que va construyendo y que va generando es lo que te mantiene ahí. Véanla en IMAX. Aquí en México desafortunadamente no tenemos IMAX de 30 milímetros, pero si la pueden ver en IMAX es el mejor formato. No se van a perder de nada. El sonido de verdad que retumbe en los asientos y que retumbe en las paredes, porque lo que hacen es padrísimo. Y nada, justo creo que esta cosa de que es en apariencia tan sencilla permitió que muchos llegáramos a la película sin saber gran cosa de ella. Y una vez que la ves es como de, wow, lo que acaba de lograr este hombre. No, no conozco un director a quien la confianza le haya dado tanto y él te la pague con tantos creces al momento de que lo ves. Sucede con Creed, sucede con Black Panther, sucede con esta, y a partir de aquí lo que haga, pues por favor, considérenos ahí con los boletos y ya formados para verla. Y nada más una cosita antes de que te regrese el micrófono, Edith. Un poquito indignado estoy de que olvidaste mencionar a Delroy Lindo, nuestro
nuestro gran abogado de The Good Fight, que aparece en esta película con un personaje muy curioso porque si ustedes vieron The Good Fight o cualquiera de los otros proyectos en donde ha aparecido Delroy Lindo, su voz es muy fuerte, es una persona que, que impone. Y en esta película juega mucho con su voz y tiene como eh, este acento no solamente muy marcado, sino también como esta personalidad un poco menos tan seria, pero a la vez que impone. Entonces es un personaje muy interesante también el que tiene por aquí en Pecadores, como lo pusieron en español. Ah, sí, efectivamente. Literalmente ese era el nombre que se me había traspapelado. Dios está, como, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ya, mejor pasamos. Pero sí, Delroy Lindo, sí, a mí también me encantó. O sea, lo hizo muy bien. Creo que él funciona como el comic relief, en cierta forma, de la película. Pero funciona bien. O sea, realmente a mí me gustó mucho. Porque es que, ¿sabes qué? Hay algo que no quiero que el público que no la ha visto se asuste. Porque, como dices, es que no le quiero llamar película de terror porque las personas que no les gusta el terror no van a querer ir. No quiero decir que es gore porque las personas que no les gusta el gore no van a querer ir. O sea, sí tiene esos elementos. De hecho, incluso yo que me asusto con todo, al inicio tiene unos jump scares que de hecho creo que ya lo podemos discutir más a fondo cuando hablemos con spoilers. A mí, por ejemplo, eso fue lo único que no me gustó de la película. Pero aparte de eso, y como dices, y de algunos cuantos litros de sangre, realmente no es sobre eso. O sea, creo que, como decimos, la película sí tiene un muy buen balance en todo lo que quiere contar en todos sus géneros. De hecho, yo si la pongo en un género, yo la pondría, como dices, como en un thriller musical, casi, porque si bien no es un musical con mayúscula y estrellitas, es un musical, porque efectivamente la colaboración entre Ryan Coogler y Ludwig Göransson, o sea, va mano a mano. O sea, yo le huyo a las películas que están escritas y dirigidas por la misma persona, porque generalmente quiere decir que no hubo alguien más en ese proyecto y tienden a sobrarles escenas, a faltarles más ritmo, etc. Pero Ryan Coogler lo que ha demostrado es que sabe cómo colaborar con la gente que se rodea, sabe escuchar a la gente que se rodea, con la que se rodea. Y creo que en esta película se nota muchísimo. O sea, es una película que inicialmente costó $60 millones y que parece ser que Ryan Coogler le pone de su bolsillo otros 30, 20 millones. Ahí póngale, quítanle. En realidad termina costando 90. Y fue como dices, esta atención a los detalles, esta atención a el vestuario. O sea, la gente ahorita que está ya analizando la película cuadro por cuadro casi, está encontrando simbolismos en la ropa, en la posición de las tomas, en cómo se usaron las cámaras. Obviamente este efecto de cómo Michael B. Jordan puede ser Michael A. Jordan y Michael B. Jordan, básicamente unos gemelos, está muy bien realizado. Es una película que casi no tiene VFX, en el aspecto de que sí hay VFX, pero que son muy sutiles y están muy bien utilizados. Como dices, al final del día se basa muchísimo más en sus actores y en cómo estas personas van a expresar pues un rango de emociones muy amplio. Y creo que al final del día eso... Ah, por cierto, justamente esto de los gemelos, nos comentaba Sofía en el chat, dice... Michael B. Jordan demostró 2 actuaciones distintas y bastante buenas. Sí le creemos que tiene un gemelo perdido como Lindsay Lohan. Que era lo que decía mucha gente, que ahora va a haber una nueva generación de personas que va a pensar que Michael B. Jordan tiene un gemelo como muchas personas pensábamos que Lindsay Lohan tenía una gemela. Pero, pero sí, o sea, creo que es eso, es una película que van a salir y en su casa van a buscar el soundtrack y lo van a poner, porque tanto el score que no tiene letras, o sea, que es básicamente la ambientación, como el score cantado, el que sí tiene letras y que sí hay gente cantándolo, es muy hermoso, se siente nostálgico, se siente como... porque la película habla de identidad, o sea, como decimos, habla de muchos temas, habla de identidad,
habla obviamente de racismo, pero ya es un racismo implícito por la época. Ha sido interesante la recepción, porque, perdón por estar saltando de tema, pero va conectado, se los juro. La recepción ha sido muy buena de todos lados. O sea, nadie está llamando, o sea, los ultraderechistas no están odiando esta película. Y siento que una de las razones es porque el racismo ya está implícito, no está mostrado per se, que sí está mostrado, pero vamos a decir que no. Y creo que habla más sobre la vivencia, la identidad, la supervivencia dentro de un mundo donde no puedes existir y justamente donde puedes buscar, o más bien donde quieres encontrar ese día de libertad pura. Y si bien todo esto va implícito en el contexto de la película, no es necesariamente un contexto que debes entender. No sé si me estoy haciendo muchas bolas, pero era donde hablábamos justamente de la sencillez, ¿no? O sea, de que la película podemos sacarle capas y capas de significados y de paralelismos y por qué tiene muchas importancias ciertas cosas, que eso de hecho lo vamos a hablar cuando hablemos con spoilers. Pero al mismo tiempo, como les decíamos, pueden disfrutarla sin saber nada de eso. Y creo que esa es la importancia y la dificultad que tiene esta película al final del día. Pero sí, o sea, creo que las actuaciones... Ah, bueno, hablando también de eso, hay un dato interesante que... Porque bueno, también es una película que en su primer fin de semana... ahorita no me acuerdo exactamente cuánto hizo, pero básicamente este segundo fin de semana ya dobló la cifra. Básicamente no bajó nada de audiencia, de hecho ganó la audiencia. Es una película que está ganando por boca y ahorita ya van 163 millones recaudados en el mundo, una película de la que costó 90. Entonces fácilmente esto lo va a triplicar, o sea, esto es el segundo fin de semana. Y había unas estadísticas que, por ejemplo, decían que muchas mujeres están empezando a ver esta película. El público femenino subió bastante del primer fin de semana al segundo. Y creo que eso no es para nada coincidencia. Porque, querido público femenino de Adictia Visual, esta película tiene mucho romance. No es un romance de suspirar, pero sí es un romance donde las parejas están tratando de buscar o de perdurar esa conexión tan natural, tan hermosa y al mismo tiempo tan sexy, porque también es una película muy sexy, por decirlo de alguna forma, con sus parejas. Tenemos, como ya les decíamos, a la increíble Wunmi Mosaku, que es una pareja consolidada. Ella es parte de una pareja consolidada. Ella también interpreta un personaje que está conectado con sus raíces, con lo místico, con lo espiritual, básicamente. Tenemos a Hailee Steinfeld, que interpreta a Mary, que es una persona que se encuentra entre dos mundos, donde oculta en un mundo su identidad y en otro mundo que ella desea estar, no puede estar justamente por eso. Tenemos también a Jamie Lawson, que es Perlin, que básicamente es sobre su historia, un poco puede decirse que es sobre el despertar sexual. Y la verdad es que todos los personajes... bueno, también tenemos a Lee Jun Lee, que es otro personaje, es un personaje de ascendencia asiática, que básicamente habla un poco sobre eso, sobre la familia y sobre otro tipo de comunidades que también existían en ese entonces. La verdad son personajes femeninos bien diferentes entre sí, bien interesantes, que tienen su desarrollo, su crecimiento y definitivamente son personajes que te da gusto verlas en pantalla y verlas literalmente ser ellas y ser hermosas, porque son hermosas todas ellas, y ser únicas en la manera que expresan su romance y en la manera que viven el romance con sus parejas. Entonces creo que eso también le está gustando mucho al público femenino. Además de, como digo, en sí hay escenas muy sexys, muy candentes también. Nada así que digan, ufa, no lo pueden ver porque... Bueno, tal vez... bueno, esta película, por cierto, es clasificación R. Creo que no lo habíamos mencionado. Así que sí, no lleven infantes. Pero
tampoco se vayan a asustar. Pero bueno, creo que ya hablé mucho, Andrés. Entonces, adelante, ¿gustas decir algo más sin spoilers que nos haya faltado así como dato curioso para la gente que no la ha visto? No, creo que mencionas un punto muy interesante y es lo atractivos que son los personajes femeninos en muchos aspectos. No solamente, o sea, reconozco que la película es muy sexy y también tiene estas escenas muy, en el trabajo les decimos steamy, como vaporosas o como muy sensuales, pero sin llegar a nada, nada gráfico, que son muy llamativos, pero también como cada uno representa una faceta diferente de los personajes que había en ese momento. Tenemos a esta mujer que todavía es muy padre y por eso digo que son los mejores personajes de la película, porque está atrapada todavía en ese momento entre que es libre y no lo es, todavía reconoce el dinero de las plantaciones, tiene estas creencias místicas y mágicas muy, muy fuertes y como que cierta parte de su instinto se guía mucho por ello y eso por suerte les ayuda a los personajes, pero también tenemos esta mujer que, el personaje Hailey Steinfeld, que como lo mencionan los historiadores, que tiene esta forma de pasar como una persona blanca, pero que no es del todo blanca y tampoco es del todo negra. Entonces también está en un momento o en un ambiente de impasse. Entonces es muy padre esto. También tenemos al personaje asiático que demuestra, y que creo que es algo muy padre que tiene esta película en cuanto al guión, la existencia de ese tipo de comunidades que también eran discriminadas, pero que también existían y que tenían una valía dentro del pueblo. El personaje aquí es la dueña, junto con su esposo, de los almacenes que hay en la calle principal del pueblo al que llegan los gemelos y es quienes se van a encargar de abastecer el negocio. Entonces, eso habla de su importancia, pero después, cuando algo pasa y tiene que actuar, es cuando también agarra otra valía y es muy, muy padre. Y creo, y esto también es algo que me llamó mucho la atención, no es algo que sea gratuito, no es algo que, que Ryan Coogler se haya inventado o que haya pensado que era conveniente para los tiempos actuales o que se haya querido políticamente correcto. No, sí hay un interés muy marcado y también tiene una relevancia histórica lo que está haciendo. Y me gusta mucho que lo haya marcado y que lo haya hecho con estos personajes, porque son los personajes correctos para esto. Las situaciones que suceden son las perfectas para que se desempeñen sus personajes, sus historias, y es algo muy, 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 muy curioso. Y hablando sobre, otra vez, sobre el papel de la mujer y también, ya como un dato extra de la película, esta es la primera película que Ryan Coogler trabaja junto a su esposa. Su esposa es parte de los productores principales de la cinta y cuando él habla sobre esto dice que él lo vio con Zack y Deborah Snyder y vio cómo colaboraban tan bien y podían entenderse y también había una reciprocidad. Lo vio con Christopher Nolan y Emma Thomas en donde pasa esto y uno se convierte también no solo en la contraparte del otro, sino también en su gran colaborador. Entonces, esta es la primera película que hace con su esposa, que ahorita te digo su nombre, Cincy Kugler, y curiosamente, Ryan Coogler también convence a Ludwig Göransson de trabajar con su esposa en el soundtrack de la película. Entonces, el papel de la mujer no solamente se queda en la historia y en lo visual, sino también son parte importante de la construcción de esto, en lo que, y esto es algo que también llama mucha atención, parecía ser un universo muy masculino, porque los dos personajes principales son estos hombres que no tienen un origen y tampoco tienen un buen motivo para vivir, sino que están guiados por la ambición, siguen huyendo de lo que hicieron, pero tiene toda esta parte que los rodea que se vuelve muy, muy sensible, no sensible de poco poderoso, por el contrario, la sensibilidad que otorgan estos personajes y esta mirada femenina dota aún de más potencia esta historia y también es padre que eso se haya visto reflejado fuera detrás de las cámaras. Mira, no sabía justamente ese dato de la esposa de Ryan Coogler. Ah, qué cool. O sea, con razón. La verdad es que sí. O sea, los personajes femeninos se sienten increíbles. Y como dices, al final del día pareciera que sí es una historia muy masculina. Porque también, o sea, sí los gemelos son
protagonistas, pero realmente siento que el protagonista es básicamente Miles Carton como Sammy, como Preacher Boy. O sea, él es al final del día el que inicia la película y el que la cierra. Y no es spoiler porque así empieza la película, que me voy a quejar en la próxima parte, pero realmente creo que la historia tendría que ser de él, pero como dices, al final del día todas las mujeres representan algo de los discursos que Ryan Coogler quiere decir en su película, y como cada personaje está representando una parte de la historia, una parte de la cultura, y creo que también personalmente como personas de Latinoamérica, creo que podemos abrazar muchísimo Sinners en el aspecto de que sí, son personas abrazando su cultura, abrazando sus raíces, abrazando su música, y creo que como latinoamericanos en general podemos entender eso. O sea, creo que fue un gran acierto que Ryan Coogler utilizara a los personajes con el origen que tienen, con la historia que tienen, para llevar a cabo esta película, porque realmente es lo que está hablando él. O sea, Ryan Coogler está hablando de eso, de historia, de legado, de raíces, de música, de cómo se conecta todo eso. Y al final del día las personas que en la película están menos conectadas con eso, con sus raíces y con sus legados, son los personajes que les va peor, siento yo. Entonces, ay, no sé, o sea, realmente, querido público, ahorita se los resumimos, pero vayan a ver esta película. O sea, ya quiero hablar con spoilers de ella. Así que, mira, ¿qué te parece, Andrés? Si ya para irnos a hablar con spoilers, le resumimos a la gente. ¿Qué le dirías a una persona que no ha visto Sinners? De forma sintetizada. Híjole, creo que es una forma complicada de plantearlo porque justo tienes que intentar explicarle o sintetizar muchas cosas importantes que pasan en la película y también alrededor de la película en muy poco para que justo no sobrevendas el producto. Creo que o sea, poniéndolo así, creo que es una de las mejores películas que vamos a poder ver en este año. Creo que es una experiencia cinematográfica diferente y única. Creo también que es una forma muy interesante de presentar la cultura, y por cultura me refiero a todo eso que nos hace formar parte de un grupo o de una comunidad o de una sociedad. Y además creo que es una película entretenidísima que te va a mantener atento y que también tiene una grata recompensa al final. Eso sin contar que, en efecto, es una estupenda película de vampiros y es una estupenda película sobre el racismo, sobre la época de Jim Crow, y también es una estupenda película que sirve como vehículo para demostrar lo grande que puede ser tanto Ryan Coogler como ese joven multiplicado al cuadrado que es Michael B. Jordan. Eso sin hablar nada de la trama. Y de literalmente todos los actores y todas las otras actrices. Pero sí, efectivamente, es una forma sintética. Es que sí, o sea, miren, querido público, yo también. Como dice Andrés, hablar sin sobrevenderla, porque también entiendo que a mucha gente no le puede encantar esta película. Y por los temas, por la forma en que se tratan, sí lo entiendo. O sea, sé que le está gustando a muchísima gente, pero también debe haber un sector que no. Y por eso tampoco se las queremos sobrevender, que literalmente ese es como casi nuestro trabajo en el podcast, pero al mismo tiempo no. Pero si yo la iría a ver, yo les diría que la vieran porque es una experiencia cinematográfica, es una experiencia auditiva. Creo yo que este es tal vez el mejor trabajo de Ludwig Göransson, ya que tiene todas las raíces afroamericanas e irlandesas combinadas de una forma muy hermosa durante el soundtrack. Es una historia acerca de personajes que buscan ser libres de una u otra forma, al menos por unas horas, y creo que eso en cierta forma todos podemos encontrar ahí algo que nos llame y algo que nos conecte con estos personajes. Creo que es una película que no teme sus emociones, no teme expresarlas, porque también es cierto
que hay una masculinidad muy positiva en todos estos personajes. Son personajes que están conectados con que quieren vivir y quieren vivir de la mejor forma posible, ya sea consiguiendo dinero, ya sea enamorándose, ya sea conectando con otras personas. O sea, creo que es esa búsqueda de la felicidad y de la libertad lo que mueve a todos los personajes. Y qué sentimiento más honesto que siento yo. Es una película que está fotografiada muy muy bien, se ve increíble en todos los aspectos, porque tiene varios aspect ratios también, y definitivamente creo que es eso, es una experiencia cinematográfica, así que vayan a ver. Para mí definitivamente ya está en mi top 5, probablemente en los primeros 2 lugares. No creo que pase otra película que vaya a mover a mis 2 películas que ahorita están en el 1-2, que es esta y Conclave. Para mí, definitivamente la escena, que no les vamos a decir, pero cuando la vean van a saber cuál es. Se me puso, hace mucho que no se me pone la piel chinita viendo cine, o sea, en el cine, o sea, dije, wow, es por esto es por lo que vemos cine. Y amé 100%. Nada más les recordamos que sí se queden hasta el final de los créditos. Primero, y la verdad ni siquiera, ya ni me enojo, porque en serio que en cuanto sale el primer crédito en la pantalla, no sé qué prisa tiene la gente. Bueno, obviamente todos tenemos vidas y así, trato de no juzgar, pero voy a juzgar fuertemente, así que no voy a pedir perdón en mi programa. Pero sí, o sea, ven el primer crédito y la gente se sale corriendo como si fuera a perder el metro, no sé. Digo, si van al baño, pues ok, lo podría entender. Pero gente, ahí está saliendo el primer crédito, se ve que toda la película sigue, evidentemente está pasando algo todavía dentro de la cinta. No se vayan, quédense en serio, porque literalmente cuando empiezan los créditos todavía no se termina la película, todavía falta la última escena, que literalmente para mí fue la escena más hermosa y que redondeó todo lo que vimos antes. Entonces, esa es una escena extra, y ya si quieren, cuando pase el roller, que es cuando todos estos créditos van hacia arriba, ahí si quieren ya irse, ok, váyanse, pero todavía hay otra escena hasta el final de la película, que ya tal vez no es tan relevante, pero pues que se disfruta también de la misma manera. Así que no corran, disfruten los créditos, apláudanle a la gente que trabajó ahí también, no sean mala onda, no les quita nada más que otros 6-7 minutos a lo mucho. Al menos de que ya tengan una emergencia o algo así, pues sí, corran, pero no corran, gente. Vean los créditos. Créanme que en esta peli sobre todo importan mucho. Pero en fin, ya, ese es mi rant, lo siento, pero es mi podcast, voy a rantear. Pero en fin. Entonces, querido público, vámonos ya a la segunda parte, porque ya hay que hablar con spoilers de esta cinta y pues nada, vamos a hacer eso. Así que vámonos a la segunda parte de este podcast.